Se demuestra que la economía estadounidense sin estímulos, la bolsa no sube. Vamos a ver qué estamos esperando para el día de hoy en el futuro del mini del S&P 500 y también en el Nasdaq. Muy buenos días, my friends. Soy Dani Pérez, Senior Trader y cofundador de MDC Capital Group y de MDC Trading Academy. Y me puedes encontrar tanto en Instagram como en YouTube como Dani Pérez Trader, donde estoy compartiendo contenido de altísimo, altísimo valor. Y si se fijan aquí, empecemos por el futuro del mini del S&P 500. Miren cómo ya el mercado simplemente, entonces esto fue un retroceso para mayor continuación. Llegó justo al punto donde habíamos dicho y ahí está el mercado luchando a ver si puede pasar ese soporte para definitivamente lanzarse directamente hacia la línea 200, que estaríamos hablando de un precio aproximado de 3.080. Pero fíjense algo importante, este fue el precio en el que abrió este año 2020 y ya estamos justamente ahí. Estamos justamente en ese mismo punto donde abrimos. Si el mercado logra pasar de ahí, pasamos a territorio negativo para el año. Así que eso es un dato bien interesante. Por eso es que este soporte es muy importante, que si logra pasarlo nos vamos a ir ahí con fuerza hacia abajo. De hecho, si vemos una gráfica más detallada, nos podemos ver cómo el mercado aquí con esta parte errática, como yo le digo, donde el movimiento fue, ¿se acuerdan que yo les había dicho aquí que el movimiento iba a ser bastante errático para ahí definir si íbamos a continuar bajista? Bueno, este fue ese movimiento un poquito más detallado y nos damos cuenta que el movimiento se va ayer con fuerza, se lanzó mucha fuerza hacia abajo, pero está en una zona de resistencia, una zona de soporte bien importante. Yo les había comentado hace mucho tiempo el precio 3.190. En este momento pudimos llegar aproximadamente al precio de casi los 3.205 aproximadamente. Entonces, en ese sentido, el mercado en este momento está en otra indecisión con esa zona de soporte importante. Vamos a ver entonces qué pasa en ese sentido. Si logra pasar allí, tengo varios precios importantes donde el mercado puede llegar, así que anótelos por favor, que esto tengo rato que no lo comparto. 3.140, 3.103, 3.056 y 2.955, ya digamos de muy cerca o habiendo traspasado la línea 200 en el promedio diario, que es muy importante. Así que aquí se van a dar oportunidades en corto muy importantes. Si el mercado logra, como escenario número 2, si logra pasar, si no logra pasar este soporte, es muy probable que haga algo parecido para que llegue a la línea de tendencia. ¿Ok? De ahí se define si el mercado va a continuar bajista o si simplemente va a empezar nuevamente a tratar de llegar a los 3.421 con un montón de oportunidades en largo. Pero mi primer escenario sigue siendo en este momento bajista. ¿Y por qué? Bueno, porque el mercado está ávido de estímulos. Ya quedó demostrado que el mercado sin estímulos se va para abajo. Entonces muchas personas dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que el mercado esté subiendo? Bueno, el mercado está subiendo a punta de estímulos. Así de sencillo. Mientras la Reserva Federal no se pronuncie con respecto a eso y también el gobierno se ponga de acuerdo en el Congreso con respecto a la ayuda fiscal, bueno, ahí va a ser difícil y todos los cheques que están esperando entonces que se puedan emitir. Desde el punto de vista de la economía, de los datos económicos, fíjense cómo las solicitudes de subsidio por desempleo no bajan, de hecho subieron con respecto a la semana anterior. Y esto es importante porque está lo que llaman los estadounidenses el slow recovery, es decir, una recuperación muy lenta. Entonces ahí es donde las acciones empiezan a reaccionar con bastante temor. De hecho, si vemos aquí una gráfica un poquito más detallada, nos damos cuenta que el mercado, después de pasar este soporte, ahora pasa a ser resistencia. Vamos a ver si el mercado logra retroceder un poco más y de aquí, de alguna forma, empieza su movimiento fuerte bajista. ¿Ok? Donde aquí hay un montón de vendedores, al igual que en este punto. Si el mercado logra pasar a este punto, es probable que se vaya aquí con bastante fuerza. ¿Ok? Y aquí es donde se enfrente realmente a un número de vendedores importantes para el día. Así que, bueno, mientras el mercado esté en ese punto, todavía seguimos pensando que la expectativa puede ser totalmente bajista. Cuando vemos el NQ, nos damos cuenta de manera importante cómo ya sobrepasa ese soporte y está a puntico de llegar a ese punto de los 10.648 que les he comentado. Llegó a estar a 10.651, así que muy cerquita. Si logra pasar ahí, nos vamos directamente a los 9.457 con movimientos fuertes, con volumen. Ya empezamos a tener un aumento de la volatilidad, como les he comentado, que eso es lo único asegurado que vamos a tener de aquí hasta prácticamente
las elecciones del 3 de noviembre. Así que el mercado está en completa incertidumbre. Si logra pasar aquí, entonces nos vamos a los 10.190 como mi escenario de altísima probabilidad. Pero tiene que pasar esta camada de vendedores, esta camada de compradores, perdón, que ya demostramos que está bastante fuerte. Así que bueno, esos son un poco los escenarios para el día de hoy. Recuérdense que la economía está esperando estímulos. Adicionalmente a eso, a las 10 de la mañana, testifica el presidente de la Reserva Federal y también el secretario del Tesoro. Así que va a ser muy interesante lo que vaya a pasar el día de hoy, como el último día entonces, donde vamos a tener al presidente Jerome Powell testificando o hablando en pleno horario operativo. Recordemos que el próximo 5 de noviembre, es decir, 2 días después de que se den las elecciones de Estados Unidos, hay nuevamente el día donde la Reserva Federal habla sobre las tasas de interés, sobre una declaración oficial, etcétera, etcétera. Así que de aquí en adelante va a ser bien interesante lo que va a hacer el mercado solito en ese sentido. Pero recuerden, nunca pelees con la Fed. Soy Dani Pérez y me puedes encontrar en todas las redes sociales, sobre todo en YouTube, en Instagram, como Dani Pérez Trader, donde estoy compartiendo información de altísimo valor. Así que, friend, que tengas un buen día de trading y nos vemos entonces el día de mañana.